Hola, ¿cómo andan? Vamos a hacer un ejercicio de dimensionamiento de inverters. En este caso, bueno, vamos a calcular, ya estuvimos calculando anteriormente cuántos paneles se necesita para sacar una determinada cantidad de energía. Ahora, sabiendo todo eso, nos falta la parte de la conexión entre los paneles fotovoltaicos y la red, que viene hecha por los inverters. Y vamos a ver en particular un inverter y su dimensionamiento, cuántos paneles acepta, cómo se mueve, cuánta energía nos dará. En particular, vamos a ver, van a tener la hoja de datos del inverter, donde nos indica todo lo que a nosotros nos interesa de corriente continua. Vemos que la entrada, esta parte es lo que viene desde los paneles, acepta un rango de tensión para su máxima, para su MPPT. Trabaja bien entre 450 y 825 volts. Tiene una tensión, estas son protecciones de tensión y de corriente máxima de 110 volts y de 1145 amperes. Tiene una salida nominal de 500 kW o una potencia máxima de salida de 600 kW. ¿Está bien? Después, a continuación, tiene otra serie de datos que no son de nuestro interés para este momento, pero que los pueden ver si les interesa. Este panel fotovoltaico tiene unas características como la que van a poder ver en esta tabla, que está adjunta en el campus. Y en particular vamos a usar el panel, como se dice en el enunciado, el JKM 300PP. ¿Está bien? Acá lo remarqué en la lapicera para que se vea bien. Tiene una potencia máxima de 300 watts, la tensión 36,6, corriente 8,2, tensión a circuito abierto 45,3, corriente cortocircuito 8,34 y las variaciones de las condiciones estándar, según como habíamos visto ya en otros cálculos. Menos 0,4 por grado centígrado varía la potencia, la tensión varía en un menos 0,3 por grado centígrado y la corriente en un 0,06. Así que bueno, yendo en profundidad con con el ejercicio propiamente dicho, vamos a calcular la cantidad de paneles fotovoltaicos en la regla en serie y paralelo que tiene nuestro inverter. ¿Está bien? El que habíamos visto recién. En estos puntos van a encontrar, bueno, más o menos una primera guía de cómo llegar a eso. Lo que nos dice es primero calcular la mínima cantidad de paneles que se pueden colocar en una rama, la máxima cantidad, y después verificar si esa cantidad en esa rama, la protección de máxima tensión de operación, va a abastecernos. ¿Está bien? Así que bueno, empezamos a calcularlo. Acá a la derecha tenemos un mínimo dibujito de lo que queremos hacer. Este es el inverter, estas serían las ramas, y acá lo que queremos hacer en una rama, cuántos paneles van a estar conectados en serie. Sabemos que en serie se van sumando las tensiones y comparten la misma corriente. ¿Está bien? Es por eso que lo que hacemos es, bueno, tenemos que la mínima tensión son 450 volts, lo dividimos por los 36,6 volts, que es la tensión de operación del panel, y tenemos que la mínima cantidad de paneles que podemos llegar a tener es de 13 paneles. Ahora bien, vamos a ver cuál es la máxima cantidad de paneles. Hacemos los 825 volts, que es lo que nos da la hoja de datos, dividido 36,6, y nos dan 22 paneles. ¿Está bien? Entonces ya tenemos que nuestro arreglo tiene que tener entre 13 y entre 22 paneles. Seguimos con corroborar, ¿está bien? Que se pueda llegar a tener esta cantidad de paneles en nuestro inverter, y eso se define según la máxima tensión que se puede llegar a colocar. Vemos que era de 1100 volts. Lo tenemos que dividir por la tensión de circuito abierto, que es de 45,3 según hoja de datos de paneles, y tenemos que la máxima cantidad de paneles que se pueden colocar acá por un tema de cortocircuito es de 24 paneles. Porque acá nos daba, por ejemplo, bueno, acá teníamos una cantidad mínima, era 12,29, tenemos que ir a 13 porque si vamos a 12 paneles no nos va a dar. Cuando tenemos 22,54 tenemos que ir a menos, porque si vamos a más, de vuelta nos vamos a estar sobrando. Entonces depende cada uno hacia dónde tenemos que redondear. En este caso, la pregunta es ¿por qué no ponemos 23 paneles en la rama? Y bueno, porque no va a estar funcionando bien. Esto es para que funcione bien el MPPT. Entonces el MPPT va a funcionar bien entre 13 y 22, como nos dijo la hoja de datos, que necesita entre 825 y 450.
Y ahora la pregunta es, ¿cuántos paneles? Está bien, ya sabemos que en cada rama vamos a colocar entre 13 y 22 paneles, pero ¿cuánto va a ser el total de los paneles? Tenemos que la potencia máxima del inverter es de 600 kW. Lo dividimos por la potencia de los paneles, que es 0.3, y nos da 2000 paneles en total. Estos 2000 paneles en total, van a tener que tener un arreglo en serie paralelo que obedezca esto, o sea que van a tener que tener formado por ramas, que cada rama va a tener que tener entre 13 y 22 paneles, ¿está bien? Vamos a elegir en este caso la particularidad de la máxima cantidad de paneles posibles, o sea 22, y si hacemos 2000 paneles dividido 22 paneles por rama, vamos a tener en total 91 ramas, ¿está bien? Entonces nuestro arreglo fotovoltaico en este caso va a estar formado por 22 paneles y 91 ramas. ¿Qué otra cosa nos falta corroborar? Que la corriente que va a inyectar, porque cada rama va a inyectar una determinada cantidad de corriente, el inverter lo puede aceptar. Entonces vamos a eso. Vemos acá que multiplicamos 91 paneles por 8.84 amperes, que esto es la corriente de cortocircuito, sería la corriente máxima que está inyectando, y nos da 804,44 amperes, que esto es la corriente máxima y es menor a los 1145 amperes que nos había dicho nuestro inverter que podía tolerar. Entonces con esto estamos ok y tenemos un primer cálculo de cómo dimensionar un inverter para un arreglo fotovoltaico. Este inverter, de vuelta, entre 13 y 22 iba a tener una máxima cantidad de paneles fotovoltaicos a instalar de 22. Entonces le decidimos esta forma. Si en vez de 22 usamos 13, vamos a tener mayor cantidad de ramas. De vuelta, es la máxima posible. Se pueden poner menos, pero siempre que tengamos un inverter, vamos a tratar de ir a la máxima potencia posible del inverter. Si no, si la cantidad de paneles que tenemos es menor, vamos a adquirir un inverter de menor potencia.